Muy buenas noches. Alguien escribió en el chat. Hola, ¿qué tal, Javier? Listo, chicos, muy buenas noches. Vamos a continuar con la clase de comercio exterior. Recuerden que los videos, igual de todas las sesiones en línea, posteriormente ustedes la pueden ver en el aula virtual, ¿sí? Entonces, bueno, mientras también se van conectando los demás compañeros, pues vamos a seguir con la clase, ¿sí? Bueno, ayer, como para hacer un resumen, habíamos visto el proceso de la exportación y en este proceso debemos considerar el proyecto como tal que estamos armando para exportar. Perdón un ratito. El contrato que debemos tener de exportación, todo lo referente al exportador, al comprador y al país en donde se encuentra el comprador o el importador, ¿sí? Por favor, se ayuda con el número, nombre y número de... Ya, mi nombre es Cristina Espín y ya les pongo el teléfono, ¿sí? O ya les digo en el instituto que les ayuden con mi teléfono. Listo. Entonces, vamos a ver algunos aspectos o algunos factores que debemos tomar en cuenta para el momento en que nosotros vamos o decidimos exportar. Decidimos que nuestra empresa, pues queremos abrirnos al mercado internacional. Entonces, este tipo de aspectos son fundamentales, ¿sí? Las diferencias que existen en el comercio interno y externo son realmente importantes, ¿sí? Entonces debemos considerarlas, analizarlas y estudiarlas. Tanto por la idiosincrasia de los países, la evolución, su Moni, buenas desarrollo, tardes. la Fija, competencia mañana a interna las que 7, tienen, las ¿sí? dos Su personas cultura, tienen que estar etcétera. 10 para las Entonces, 7 en la parte posterior de... Mike, te molesto, te voy a silenciar. Bien, perfecto. Listo, entonces algunos de estos aspectos que debemos tomar en cuenta son la situación geográfica, ¿sí? ¿Y por qué influye la situación geográfica? Pues bueno, por el tema del transporte, para saber con qué medios vamos a llegar hasta allá, incluso por el tema del frío, del calor, bueno, las diferentes temporadas del año, etcétera. Entonces, la situación geográfica influye mucho. El tema de la religión y tradición, esto es muy fundamental, esto es muy importante, sí, porque obviamente por medio de la religión, pues muchas culturas se van adaptando según creencias, según tradiciones, sí, entonces debemos nosotros cuidar mucho lo que nosotros vamos a ofrecer, el diseño, los colores, sí, sobre todo en lugares donde la religión es muy fuerte, es muy marcada, la gente es muy creyente, ¿sí? Sobre todo por el tema del respeto. Obviamente la tradición, pues hay tradiciones que pueden ser aprovechadas, ¿sí? Por ejemplo, voy a seguir con el tema de la exportación de rosas, que es un tema que yo lo manejo bastante bien porque trabajé muchísimos años en esto. Pues obviamente la tradición, ustedes saben que en la cultura occidental se festeja mucho lo que es el Día de San Valentín. Entonces, esta tradición lo que ha hecho es que sea una fecha importantísima para estas exportaciones, ¿sí? Entonces, debemos considerar otro tipo de tradiciones, ¿sí? Primero, para no ser chocantes posiblemente con nuestro producto y para también saber aprovechar las tradiciones en los diferentes países, ¿sí? La raza también es un tema que debemos considerar y las circunstancias internacionales, ¿sí? Temas, por ejemplo, de apertura al mercado, temas políticos, etcétera. Incluso también si es que existen acuerdos comerciales entre los países que pueden beneficiar nuestras exportaciones, ¿sí? Otro de los temas que debemos considerar son normas, costumbres, hábitos, ¿sí? Debemos tomar en cuenta la población, qué tipo de población tenemos, la distribución de edades, por ejemplo, la distribución de sexo femenino y masculino, etcétera, el idioma, esto es muy importante.
Obviamente, en el mundo de los negocios, el inglés es el idioma más hablado y es como el idioma base. Pero si es que vamos a países como por ejemplo Rusia, que no habla su población inglés, pues nosotros necesitamos contar con una persona o nosotros mismos saber el idioma para poder llegar a esos países. ¿Sí? Aunque les digo, en la mayoría de países dominan el inglés, entonces eso es muy importante porque con un solo idioma podemos comunicarnos con varias personas, pero hay países donde nosotros debemos asegurarnos y saber cómo podemos comunicarnos. Entonces, el tema del idioma es muy importante. Los gustos también es súper importante porque nosotros debemos saber qué gustos en colores, en tamaños, en diseños predominan en esos países para nosotros poder ofrecer. Entonces, medidas, las monedas también, como habíamos dicho, pues para contar con los pagos, en qué divisas nos van a pagar, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros consideremos, ¿sí? También es importante el tema de la legislación y el financiamiento, ¿sí? Entonces, debemos manejar todo lo que son las leyes a los países que vamos a exportar. De igual forma, si es que nosotros queremos importar, debemos saber qué leyes aplican para la importación y la exportación de un producto. Eso es muy importante para poder cumplir a cabalidad con estos reglamentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de actividades que cuestan muchísimo dinero, ¿sí? El enviar por flete aéreo, marítimo o traer de igual forma productos, pues es un costo bastante alto. Entonces debemos saber y debemos estar seguros de que estamos cumpliendo con toda la legislación para no tener que arriesgar mucho dinero en enviar o en traer productos. También es importante saber las costumbres en el ámbito comercial, ¿sí? Una cosa, obviamente, es saber las costumbres, los hábitos, los gustos del consumidor final, de a quien al final vamos a llegar con nuestro producto, pero también es importante saber cómo nosotros vamos a tratar con las personas, ¿sí? Que van a ser nuestros compradores, nuestros importadores. Entonces, qué tipo de trato les gusta, posiblemente están acostumbrados a tener una comunicación muy amistosa, muy del día a día, ¿sí? O tiene que ser realmente con un proceso de correos, algo muy formal, de cartas, etcétera. Entonces también es importante conocer cuáles son esas costumbres ya en el ámbito comercial. Si es que se trabaja con contratos, con créditos, con financiamiento, también es importante, ¿sí? Debemos también conocer las tarifas arancelarias para el comercio exterior. Es una de las cosas que yo les había dicho en la clase anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las rosas ecuatorianas entran con una tarifa a varios países. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, tenemos ahorita con Canadá, sí tenemos aranceles, con la Unión Europea también. Con Estados Unidos tenemos unas preferencias arancelarias, sí, que se siguen manejando hasta el momento, pero es importante conocer porque también eso puede afectar a nuestro producto, puede encarecerse aún más, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, la rosa ecuatoriana comparada con la colombiana tiene esa debilidad, digamos así, ¿sí? Ese problema de que la rosa ecuatoriana se encarece por los aranceles, ¿sí? Y de igual forma, cuando queremos nosotros importar, pues debemos saber a qué precio nosotros debemos vender el producto que estamos importando al mercado local, pero considerando, obviamente, los aranceles que debemos pagar, ¿sí? El poder adquisitivo y la competencia interna. El poder adquisitivo es tal cual de las personas, del consumidor final también, ¿sí? Y de la competencia interna, si es que tenemos también varios competidores que ya se encuentran, ya sea fabricando o incluso importando de otros países o de otras empresas el mismo producto con el que nosotros queremos trabajar. Perdón. Debemos también analizar o considerar lo que es la competencia internacional, ¿sí? Las relaciones vecinales y lejanas. Por ejemplo, nosotros
vuelvo nuevamente, perdón si les canso con el tema de las rosas, pero es algo que manejo mucho. Entonces, por ejemplo, en el tema de la rosa, nuestro principal competidor es Colombia, por la vecindad que tenemos. Entonces, prácticamente usamos las mismas aerolíneas, usamos los mismos medios de transporte, compartimos los mismos clientes. Entonces, es una competencia bastante fuerte, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, en este tema, competencia con Kenia, ¿sí? Pero la competencia del producto es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Estados Unidos ya tiene un costo más alto el envío, ya es otro tipo de producto, entonces llevan bastante para Europa. Entonces, pero también es competencia. Entonces debemos ir analizando la competencia y obviamente dentro de cada país, pues hay diferentes tipos de empresa que debemos nosotros ir ubicando la que más podría presentarse como nuestra competencia. Es necesario también, como habíamos hablado ayer, de conflictos políticos, ¿sí? Bueno, tenemos el caso de Venezuela, por ejemplo, que está enfrentando con muchos conflictos políticos ya varios años. Entonces, obviamente, con un panorama así sería difícil o sería un poco más complicado también entrar con un producto nuestro, por ejemplo. Seguramente lo hacen, seguramente existe, pero hay que considerar y salvaguardar todas las posibles problemas que se pueda tener porque conocemos este tema, ¿sí? La evaluación de la industrialización y los conflictos económicos. De igual forma, debemos analizar, por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, enviando banana, ¿sí? Pero estamos enviando banana a un país donde industrializan o hacen bastante, perdón un ratito, quiero cerrar una ventana, o hacen bastantes productos terminados con ese producto. Entonces también es importante que analicemos, porque incluso puede ser competencia, pero también pueden llegar a ser clientes nuestros. Entonces también es importante saber si nosotros somos, somos proveedores de materias primas, si es que al país donde estamos nosotros intentando ingresar con nuestra exportación, industrializan o utilizan esa materia prima para la industrialización. Ahora vamos a ver, justo lo que había un compañero de ustedes topado, que es el drawback, que es los estímulos a la exportación, ¿sí? Entonces, la idea, obviamente, todos los países, todos los gobiernos tratan de impulsar la venta, ¿sí? De sus productos. ¿Por qué? Porque eso nos genera divisas. Entonces, y obviamente el Ecuador no es la excepción. Entonces, existen varios estímulos que obviamente en Ecuador podrán ser diferentes, pero vamos a ir analizando uno por uno, ¿sí? Los créditos para estudios del mercado, ampliación de las instalaciones, ¿sí? Y aumentar la producción. Entonces, sí existen este tipo de créditos también, ¿sí? Para estudios de mercado no he escuchado mucho, pero para ampliar instalaciones y aumentar producción, sí existe. Créditos para la fabricación de productos que sustituyan las importaciones. Entonces, claro, esto no es un impulso como tal para la exportación, pero sí es un estímulo para la producción local. Entonces, lo que se trata es ayudar a la empresa nacional para que fabriquen productos y se sustituyan los que se pueden importar. Sobre todo esto cuando la balanza comercial está un poco más inclinada a las importaciones. Entonces los gobiernos lo que tratan de hacer es equilibrar esa balanza de manera que las importaciones empiecen a bajar un poquito, ¿sí? Entonces, tratan de equilibrar esa balanza a través de estos incentivos. Otro es la importación temporal de materias primas o partes para la elaboración de productos de exportación. Entonces, otro de los estímulos también es apoyar en el tema de la importación, ¿sí? Entonces, muchas veces los gobiernos importan cierto tipo de materias o partes, ¿sí? Y dan con ciertos subsidios a los exportadores para que puedan ellos producir, ¿sí? Y obviamente tener al final un producto de exportación.
créditos para la venta de productos a consumidores de otros países. Entonces, también existe créditos que ya van un poco más direccionados a la parte ya de comercialización, ¿sí? De marketing, etcétera. También existen incentivos que son ayudas de la importación de equipos y herramientas para producir artículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos productos, y no sabría decirles exactamente, porque incluso algunos son técnicos, pero hay muchos productos, muchos insumos que vienen con arancel aquí al país. Entonces, lo que hace el gobierno es que cuando la empresa que está comprando esos insumos o ese equipo o herramienta, etcétera, que es una exportadora, ¿sí? Y utiliza obviamente ese producto, ese bien para fabricar un artículo de exportación, pues lo que hacen es dar subsidios o importar temporalmente ese producto sin, buenas noches, Josué, sin el arancel o dar algún tipo de incentivo al exportador para que tenga este equipo o esta herramienta sin ningún problema y que se ayude, ¿sí? En producir sus artículos. Otros son seguros de crédito a las exportaciones, que es lo que yo les decía, que es asegurar las exportaciones. El tipo de cambio, bueno, en el país ya no tenemos este incentivo. Antes era uno de los incentivos más grandes, ¿sí? Porque obviamente el pago de sueldos, de todos los gastos, de todos los costos de producción en el país se hacía en sucres, mientras que las exportaciones se hacía y se cobraba en dólares. Entonces, obviamente, ese tipo de cambio ayudaba a los exportadores. Ahora, obviamente, desde el 99-2000 ya no tenemos ese incentivo, pero en otros países obviamente sí aplica. El crédito para gastos de distribución en mercancías de exportación. Entonces también aquí existen estos incentivos, ¿sí? Dando crédito, facilitando la distribución, ¿sí? Entonces esos son algunos de los incentivos, perdón, gatito, ya, que los gobiernos sobre todo dan a las exportaciones. Otro de los incentivos es un programa de importación temporal para fabricar productos de exportación, ¿sí? Entonces, como les había dicho, entonces son estas importaciones que van haciendo de manera temporal o a veces sin aranceles o con algunos subsidios para beneficiar a la fabricación de productos que se exportan. Y lo otro es el drawback, que es lo que les había dicho, que es la devolución de impuestos, ¿sí? De las empresas exportadoras de los productos o bienes o servicios que han comprado y han cargado un impuesto, ¿sí? Que se utilizó para producir ese bien de exportación. Entonces ahí lo que hacen es devolver, en el caso de aquí del Ecuador, devuelven el IVA. Otros estímulos fiscales a la pequeña y mediana industria que se establezcan en zonas fronterizas norte y zonas perimetrales libres y exporten sus productos. Entonces también existen estas zonas de libre comercio o zonas duty free que no pagan aranceles. Entonces también crean estas zonas para que son libres de impuestos, ¿sí? Estímulos dentro del régimen de maquiladoras, entonces también ayudan a las empresas a que, por ejemplo, digamos yo quiero exportar sombreros de paja toquilla. Entonces, claro, yo no tengo la capacidad instalada, yo no cuento con las maquinarias ni sé hacer. Pero lo que sí me pueden dar es un estímulo para yo contratar maquiladores de ese producto y poder exportar, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente se hace presentando proyectos también. Asesorías técnicas en exportación por entidades impulsadoras de comercio exterior. Obviamente aquí la Cámara de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Productividad, todos ellos ayudan y dan soporte, asesoría técnica, capacitaciones a las empresas para que puedan iniciar sus actividades de exportación, pero para también que vayan mejorando si ya se encuentran en mercados internacionales.
Y obviamente hay apoyos directos e indirectos de toda índole a los exportadores también. ¿Alguien está en el chat? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Listo. Ahora vamos a ver un tema que son las comercializadoras, ¿sí? Y el desarrollo del comercio exterior. Aquí hablan bastante de lo que es el milagro económico japonés, sí, que se puede atribuir en gran medida a la creación y desarrollo de estas empresas comercializadoras, ¿sí? Estas comercializadoras que las llaman Sogo Shosha, bueno, nunca había oído la palabra en japonés, son más que un intermediario comercial, ¿sí? Y manejan una amplia gama de productos y servicios y actualmente es su fuerza predominante en la integración de funciones de marketing, producción, finanzas, ¿sí? Desde grupos japoneses que compiten con las empresas multinacionales de Estados Unidos, América y Europa, ¿sí? Entonces, lo que hacen estas comercializadoras es no enfocarse en un solo producto de importación o exportación, sino trabajar con los productores para ya sea importar o exportar una amplia gama de productos y que además no solo se trata de de la parte comercial, sino también tienen, cumplen varias funciones de marketing, asesorías en el tema de producción y sobre todo en el tema de finanzas, ¿sí? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de... Hay uno de los más grandes que es Mitsubishi Corporation. Ellos son una comercializadora muy grande, entonces, claro, ellos no únicamente se encargan del comercio, es decir, de la parte del meollo del asunto de la importación y exportación, que es el comercio como tal, ¿sí? Pero también realizan todo lo que es un proceso de marketing, ¿sí? Un proceso de inventarios también, de logística, de transporte, de financiamiento, también de toma de riesgos. Entonces ellos de alguna forma también se vuelven esa parte de escudo protector para muchas veces para el importador, pero también para el exportador. Sí, todo depende. Por ejemplo, en este caso de Mitsubishi, obviamente ellos trabajan mucho con el tema de la importación, entonces son ellos los que financian las importaciones, toman el riesgo de las importaciones, pero obviamente también llevan una ganancia adicional. Actualmente las comercializadoras japonesas, que son las que han desarrollado esta forma de trabajar, desarrollan otras funciones también, que es la organización en la cual involucran la formación de un equipo productor con empresas extranjeras por medio de las conversiones. ¿Sí? Es lo que les estaba hablando, que unen varios productores para que se forme uno solo y a través de ellas, las comercializadoras, ellas se encargan de, tal cual lo dice la palabra, comercializar el producto de todo este conjunto de productores. Un conglomerado que se refiere al control de varios tipos de negocios que operan en múltiples segmentos del mercado internacional, como transporte, seguro, finanzas. Entonces, ya no solo estamos hablando de que cogen a un grupo de productores y se encargan de la comercialización de ese producto, sino que además también unen fuerzas con el tema del transporte marítimo, aéreo, etcétera, el tema de seguros, porque ustedes también deben saber que las mercaderías, cuando son importadas y exportadas, deben contar con un seguro en el caso de cualquier eventualidad. El tema de finanzas, obviamente, porque muchos exportadores pueden pedir pagos anticipados, pueden pedir el total del pago anticipado o un pago cuando la mitad a la firma del contrato y la otra mitad cuando llega la mercadería, o incluso dar crédito de 60 días, de 90 días, etcétera. Entonces, todo ese tema también agrupan las comercializadoras. Por eso es que ellas también toman el riesgo. Obviamente su ganancia es y debe ser alta para asumir ese riesgo, pero es parte de sus funciones también. Entonces, bueno, con eso hemos terminado un poco de la introducción del comercio internacional. Y ahora vamos a ver lo que ha sido el desarrollo del comercio exterior, ¿sí?
Gracias a este tema de las comercializadoras, sobre todo en países asiáticos como en Japón y en Corea del Sur, es que se ha ampliado muchísimo, ¿sí? El tema del comercio exterior. Entonces, bueno, tenemos varios ejemplos de empresas como Samsung, como Hyundai, etcétera, que han desarrollado o que han sido las principales en este tema de las comercializadoras, ¿sí? Veamos. Si es que voy viendo, como es bastante materia, chicos, estoy revisando todo lo que vamos a revisar. Sí, bueno, también el tema de Japón y de Corea del Sur es como los pioneros en realidad en este tema de la comercialización desde el año 75. Y en Brasil tenemos como uno de los primeros países en Latinoamérica en introducir este concepto de la comercialización. Entonces, el esquema de comercialización está basado, ¿sí? Obviamente también en los principios del sistema japonés o del sistema de Corea, ¿sí? Ya que si bien tiene prioridad las exportaciones, también operan intensamente en el comercio interno y en el de las importaciones. Entonces, como les había dicho, las comercializadoras no solo se encargan de la exportación, sino también de la importación. Entonces, incluso muchas pueden hacer las dos vías. Una misma empresa puede dedicarse a la comercialización tanto para la venta como para la compra, ¿sí? Perdón. Bueno, tenemos el financiamiento a las exportaciones, ¿sí? Los apoyos financieros a las exportaciones son uno de los elementos de mayor importancia para definir y mejorar la posición competitiva internacional de los productos de un país. Por eso es tan importante el apoyo a las empresas que quieren exportar, ¿sí? Bueno, en el país existe algún tipo de apoyo, de financiamiento, pero claro, todavía estamos en un camino empedrado en ese tema, pero sí existe el tema del financiamiento para las exportaciones. De hecho, si no estoy mal, la CFN hace unos 8 años más o menos otorgó muchísimos créditos para para los exportadores. Claro, muchos de ellos fueron otorgados con un proyecto viable y otros un poco al amigo del amigo, pero existe el financiamiento. El exportador que está en posición de ofrecer las condiciones financieras más atractivas para la colocación de sus productos es el que gana mayor margen competitivo a su favor. El financiamiento para la exportación debe considerarse como un servicio adicional indispensable para que el productor que introduce o pretende colocar sus artículos en el mercado exterior. Entonces, realmente es un plus que el gobierno, que el Estado, que los gobiernos deben dar y deben siempre manejar en su agenda política este financiamiento a las exportaciones, porque como les digo, es la única forma de que bueno, no única, pero es una de las más importantes para la generación de divisas. Las clases de financiamiento, pues tenemos el financiamiento de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Pues es el recurso financiero que una empresa necesita para su operación normal, ¿sí? Que va desde sueldos, que va para compras de materia prima, etcétera, para lo que necesitan para operar, ¿sí? El financiamiento para la ampliación de la planta o de modernización de maquinaria y equipo. Entonces, si, por ejemplo, tenemos una capacidad instalada y queremos exportar y ya no nos da abasto esa capacidad instalada, podemos pedir un financiamiento para poder ampliar o modernizar y, perdón, seguramente con la modernización podemos aumentar nuestra capacidad de producción. También existe el financiamiento por necesidad de disminuir su cartera por concepto de ventas a crédito. Entonces, si nosotros pensemos en un ejemplo, si yo tengo que pagar IES, SRI, es decir, impuestos, no sé, arriendos, sueldos, etcétera, cada mes,
pero yo estoy dando a mis clientes de exportación un crédito de 60 a 90 días, quiere decir que yo tengo 60 días sin un dinero que me entre, que me ingrese para poder seguir operando. Entonces, ya que yo tengo estas ventas a crédito, digamos que las ventas a crédito, este monto de los 60 días suman $100,000, por poner un ejemplo. Entonces, yo puedo pedir un financiamiento para poder cubrir esta cartera, venta a crédito que estoy dando, ¿sí? Las condiciones y procedimientos relativos a los créditos de exportación. Para hacer una exportación no es solo necesario conocer al importador, sino conocer todo lo referente al país con el que vamos a establecer una relación comercial. Entonces, como les había mencionado ayer, debemos analizar absolutamente toda la situación social, política, económica, cultural, religiosa, geográfica, demográfica del país donde se encuentra nuestro importador, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hay que considerar la reglamentación existente a la importación. ¿Qué licencias de importación necesitamos? Sistemas de cuotas. Las cuotas son cuando los países ponen cuotas de importación de un producto para proteger su producción nacional. Entonces, vuelvo otra vez al ejemplo de las flores. En Chile, me parece que hay una época del año donde ellos producen peonias. Entonces, en esa época del año no permiten la importación de peonias. Pero hay la otra mitad del año, ¿sí? Dejan de producir, entonces en ese momento se abre la cuota de importación y se puede ingresar con ese producto, ¿sí? O también van estableciendo cuotas, ¿sí? Trimestrales, semestrales, de una cantidad que puede ingresar al país, ¿sí? Métodos, de evaluación de las importaciones, valor de factura, valor de mercado doméstico, etcétera, ¿sí? Las tarifas preferenciales por zonas de libre comercio, mercados comunes, etcétera. Entonces, debemos analizar, por ejemplo, tenemos la zona de libre comercio entre Ecuador, Perú y Colombia. Tenemos algunos acuerdos comerciales con la Unión Europea en que algunos productos de ellos ingresan con 0 arancel o con un arancel disminuido. Nuestros productos también ingresan con un arancel disminuido, tenemos preferencias arancelarias con Estados Unidos, etcétera. Entonces debemos también analizar y saber, obviamente de acuerdo al producto que estemos exportando, cómo está la situación en el tema arancelario. Convenios comerciales preferenciales para ciertos países, como les había dicho el tratado, en las preferencias arancelarias que tenemos con Estados Unidos. Otros impuestos y barreras a la importación, ¿sí? Disposiciones de sanidad. Entonces, hay países, por ejemplo, en Australia, ya que es una isla, entonces cuidan mucho el tema de insectos y de plagas que puedan ingresar a su país, pues tienen muchísimos requisitos para la importación de productos como rosas, como frutas, como vegetales, etcétera, ¿sí? Entonces tienen unas disposiciones bastante estrictas en cuanto a sanitación. Deben pasar por un proceso adicional que con otros países no es necesario, pero en ese país sí es necesario. Entonces, obviamente, ya son temas técnicos, pero que debemos saber, y si no los conocemos, pues asesorarnos para no complicar nuestra exportación, ¿sí? Y del mismo caso la importación, si es que existe algún tema, por ejemplo, como les había dicho, aquí se solicita las normas INE, que deben cumplir con algunos parámetros, ¿sí? O, por ejemplo, no sé si exista todavía, pero el tema del semáforo alimenticio, ¿sí? Entonces también son disposiciones que, en este caso el Ecuador, va solicitando a los importadores cuando los productos llegan acá, ¿sí? En segundo lugar, el exportador debe considerar las facilidades portuarias y de transporte existentes en el país donde se destina la mercancía y que hay que considerar, ¿sí? ¿Cuáles son los principales puertos?
Las facilidades de almacenamiento existentes, sí, porque muchas veces, dependiendo del producto, no van directo al importador, sino se queda en bodega por un tiempo o hasta que hagan la verificación aduanera, etcétera. ¿Qué costos representa el almacenamiento? ¿Existen o no puertos libres o zonas libres? Sí, aquí, por ejemplo, sí existe, hay una zona libre por Yaruquí, me parece, donde se fabrican buquets. Entonces, el producto es comprado aquí localmente, no pagan impuestos, fabrican los buquets y los envían. Existe manufactura en zonas libres, es uno de los ejemplos. ¿Cuáles son las tarifas portuarias? ¿Es normal o hay demoras en las descargas? Sí, eso también influye muchísimo. Hay puntos en los cuales a veces colapsan por todo el tema de la carga que llega y dependiendo también las temporadas. Entonces, por ejemplo, aeropuertos grandes y que son el centro de acopio en Miami, en Ámsterdam, etcétera, muchas veces tienen problemas en la descarga de mercadería. Para su acceso interno, cuál es el estado de las carreteras, de ferrocarriles, todas las conexiones, etcétera. Costos y ventajas de los diversos medios de transportación. Entonces, obviamente, tenemos que comparar costo-beneficio. Bienes perecibles como son las frutas, como son las rosas, ¿sí? Necesariamente, obligadamente utilizan el medio de transporte aéreo, ¿sí? Pero obviamente su costo es muchísimo más alto. Hay otros productos, aunque las rosas también ya de alguna forma han sabido manejarlas y ya están enviando, y frutas también están enviando vía marítima, tardan muchísimo más tiempo, pero los costos también son mínimos. Y también se debe analizar el volumen que se va a enviar, ¿sí? Porque en un viaje aéreo mínimo deben ser 100 kilos, ¿sí? En cambio, en vía marítima me parece que debe ser mínimo medio contenedor o algo así. Entonces, sí, es importante también analizar todo lo referente al medio de transporte que es más conveniente utilizar, ¿sí? Lo importante es también conocer las facilidades con las que cuenta el importador extranjero, es decir, el comprador en el otro país, en relación al factor crédito, ¿sí? Entonces debemos analizar lo siguiente, perdón, Raquel. ¿Cuáles son las condiciones crediticias normalmente otorgadas a los importadores? Es decir, ya puede existir un modus operandi de las importaciones. Entonces, hay empresas que, por ejemplo, desde aquí el Ecuador venden directamente a los supermercados en Estados Unidos. Y generalmente los supermercados en Estados Unidos ya tienen su norma crediticia que pagan a los 60 días. Sí, pero hay otras empresas, por ejemplo, mayoristas o importadores que tienen un crédito de 30 días o que hacen un pago anticipado por el producto o que hacen un pago del 50% y el resto, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones crediticias otorgadas a los industriales? ¿Cuáles son las condiciones crediticias otorgadas a los detallistas? Sí, por ejemplo, los supermercados son detallistas, entonces ellos tienen otro tipo de manejo en el tema de crédito. ¿Qué agencias investigadoras de crédito existen en el país? Es justamente de lo que yo les hablaba. Existen las aseguradoras, sí, y obviamente las aseguradoras tienen como parte de sus servicios o contratan externos que son agentes investigadores de crédito, así como aquí en los bancos. Ustedes tienen una persona, si es que ustedes quieren aplicar a un crédito, ¿no es cierto? Les hacen una serie de preguntas y además van revisando toda su información, entonces van revisando su sueldo, todo el tema del IES, incluso les hacen visitas en la casa, revisan todo su historial crediticio. Lo mismo hacen estas agencias investigadoras, pero obviamente lo hacen a los compradores, a los importadores. ¿Cuál es la importancia de la competencia crediticia entre proveedores? Eso también debemos analizar. ¿Qué hacen otros proveedores? Si yo entiendo que están
que ya hay muchas personas o muchas empresas, perdón, que venden chocolate ecuatoriano. Entonces, yo también quiero exportar chocolate ecuatoriano. Entonces, si ya sé que existe, entonces yo puedo ir también investigando, ¿sí? ¿Cuáles son los créditos que los demás proveedores también otorgan a sus respectivos clientes? ¿Y cuál es la importancia del sistema de ventas a crédito? Entonces, también debemos analizar si es que podemos nosotros vender a crédito, si es que es factible, si es que es como ya está operando el mercado, si es que es algo nuevo. Bueno, revisar, como les digo, todas las condiciones anteriores. Cuando el exportador decide fabricar para competir con empresas locales de otros países, se recomienda analizar el régimen legal en lo que refiere a patentes y marcas, ¿sí? Porque ¿qué pasa si es que yo entro con una marca de chocolate que ya se produce o que ya está siendo comercializada en ese país? Entonces yo debo revisar las patentes y marcas, ¿sí? Para no evitarme conflictos legales. El control de precios y otras limitaciones existentes, ¿sí? Que posiblemente sea un país en donde existe un control de precios, donde, bueno, en el chocolate no es algo que suceda, pero digamos que yo quiero exportar arroz, ¿sí? Entonces posiblemente en algún país exista un control de precios y dicen que el quital de arroz no puede costar más de $30, por ejemplo, y yo quiero ir a vender a $50, porque ese es porque con mis costos, con todo el esfuerzo financiero que estoy haciendo para poder exportar, el precio que yo debo vender es de $50 del quintal. Pero como hay un control de precios, posiblemente ese no es el país al que yo debería vender. Normas de calidad, esto es muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de temas de consumo humano, es muy, muy importante las normas de calidad. Incluso hay muchos países que piden no solo temas de calidad, sino de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, etcétera. ¿Sí? Y la responsabilidad del exportador en la cancelación de contratos de distribución. Listo. Es importante tener información básica del país al que se concurre, como su historia, geografía, costumbres, ¿sí? Como en todo proyecto empresarial que queremos nosotros hacer, debemos hacer una investigación para poder tomar decisiones, debemos contar con información, ¿sí? En este caso debemos contar con información del país. El exportador debe tener toda la información concerniente también a su cliente, ¿sí? Que es el comprador. Entonces debemos consultar con fuentes como, por ejemplo, consultar su moralidad, su competencia y su capitalización, es todo lo que yo les hablaba ayer. Fuentes externas, ¿cuáles son sus proveedores? Pues las referencias, informarse si sus clientes cumplen con sus compromisos de entrega, la competencia de mi cliente también, ver si sus bienes están sujetos a algún gravamen, etcétera. Entonces también debemos nosotros investigar al país y a nuestro comprador o a nuestros compradores, ¿sí? Es esencial conocer la competencia también y saber qué clase de competencia, con qué clase de competidores nos vamos a enfrentar. Y primero debemos tener información básica como ¿qué producto vende la competencia? ¿Es igual al que vamos a ofrecer? Entonces, por ejemplo, si yo estoy vendiendo rosas a Holanda, que tiene su producción local, bueno, yo debo saber qué tipo de producto es. Entonces ya sé qué variedades son, el tamaño de la flor, cuánto dura, cuál es el precio que manejan, cuál es su calidad, cuándo tienen producción, etcétera. ¿Quiénes son los competidores? Pues debo saber con cuánta competencia yo me estoy enfrentando con ese producto con el que quiero ingresar a ese país. ¿Qué facilidades tienen y dónde están establecidos? Entonces, si es que ellos, los productores locales, tienen estos incentivos para protección y ayuda a la industria o a la producción nacional, en dónde se encuentran, ¿sí? ¿Qué tipo de organización tienen? Si es que tienen un gremio o estas asociaciones, estas cámaras de comercio, cámaras industriales, etcétera.
¿Quiénes son los funcionarios de la competencia? ¿Sí? Debemos saber exactamente quién es nuestra competencia, quién es el dueño, los directivos, por poco hasta cuál es el nombre de la secretaria de la competencia. ¿Sí? Debemos saber absolutamente todo. Y ahora, gracias al Internet, créanme que es súper fácil. ¿Tienen programas a corto plazo? ¿Qué problemas tienen y cómo pretenden resolverlos? Pues un análisis FODA también. ¿Cuáles son las relaciones que tienen con el gobierno? Entonces, esos son algunos de los temas que debemos analizar con respecto a la competencia en los países a los que nos vamos a dirigir con nuestro producto. Además de eso, también debemos contar con información que consiste en la posición financiera de los competidores, ¿sí? Porque si es que tienen dependiendo cuál es la posición financiera, podemos saber a qué nos vamos a enfrentar, a competidores fuertes, a competidores que innovan fácilmente, ¿sí? Tienen un respaldo económico muy fuerte procedente de otros países, ¿sí? ¿Qué programas de inversión tienen? ¿Están dispuestos a programas de expansión en sus propias plantas? ¿Con qué recursos cuentan y cómo financian estas expansiones? Posiblemente con su propio financiamiento, con créditos, con incentivos de producción nacional, etc. La política de dividendos que siguen consiste en tener socios locales. ¿Qué política tienen adoptada en materia de utilidades? ¿Reportan dividendos? Por ejemplo, si alguien quiere traer productos, vender productos acá al Ecuador. Entonces debe analizar de la producción local cuál es el estado financiero de los productores locales aquí. Y por ejemplo, en el tema de las utilidades, ustedes saben que aquí las utilidades se reparten también con los trabajadores, lo cual reduce la capacidad de financiamiento para la misma empresa. Entonces son temas que también debemos nosotros analizar. ¿Qué criterio se ha adoptado con referencia a las regalías y comisiones? ¿Sí? Y vamos a ver, debemos conocer también otro tipo de información de la competencia, ¿sí? ¿Con qué fábricas cuentan los competidores? ¿Cuáles son sus técnicas de producción? ¿Son eficientes estas empresas? ¿Lo que ellos producen es suficiente para el país o hay mayor capacidad de manufactura? ¿Están en plan agresivo para desarrollar nuevos productos? Lo que les había dicho, son empresas que están innovando constantemente o no lo son, entonces ahí posiblemente nosotros podamos entrar de forma más agresiva. ¿Cuáles son sus proveedores? ¿Sí? ¿Cuál es su costo de manufactura? El hecho de saber cuáles son los proveedores de la competencia que vamos a tener en el país al que vamos a exportar es importante, ya que debemos saber si es que ellos también importan materia prima, cuál es el costo que ellos tienen de la importación de esta materia prima, cuál es el costo de la producción que tienen ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque son costos que se generan en ese país. Tienen problemas con los obreros, el tema, no sé, de sindicatos, si hacen paros, huelgas, si es que tienen mucha rotación de personal, ¿sí? Todo eso debemos nosotros analizar. Términos de pago. Y con esto ya terminamos esta parte para el día de mañana continuar con lo que es aduanas. Los bancos comerciales alrededor del mundo mantienen asociaciones entre sí para ayudar al exportador con información de crédito, cambio de moneda extranjera y el cobro de pagos, ¿sí? Un exportador puede recibir pago mediante una carta de crédito, un giro o una orden de pago o cualquier otro término, dependiendo del acuerdo que se llegó con el comprador. El exportador es el responsable ante las instituciones bancarias del crédito que él ha otorgado a las importaciones. Es por eso que debe tomar en cuenta una serie de elementos para otorgar el mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros damos crédito, se me está descargando la computadora, debemos nosotros estar seguros del crédito que estamos dando, por qué, a quién, y si no, pues trabajar con este tema de las cartas de crédito, órdenes de pago, y todo eso mediante la ayuda de los bancos comerciales, ¿sí? Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Se me va a descargar la computadora. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?
Ninguno, entonces entendería yo que quedó claro la clase de hoy, ¿sí? Listo, chicos, entonces, bueno, si es que tienen alguna pregunta y ya no alcanzamos el día de hoy a revisarla, pues pueden hacerlo el día de mañana, ¿sí? Listo, chicos, muchísimas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, ingeniera. Que pase bien. Gracias, hasta luego.